A nuestros oyentes en todas las regiones del país les damos la bienvenida a Miradas RCN, programa de RCN Radio y la Universidad del Rosario. Hoy vamos a tener dos temas muy interesantes. Vamos a hablar de donación de órganos. Estamos con el doctor Fernando Girón Luque. Él es profesor titular de cirugía por méritos académicos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y además es jefe del servicio de trasplantes del Hospital Universitario Mayor Mederi. Estamos hoy con ustedes Paula Escayón, Juan Pablo Castillo, periodistas de la Dirección de Comunicaciones, Nelson Duarte en el máster y quien les habla, Carlos Roberto Reyes. Doctor Girón, bienvenido a Miradas RCN. Un gusto tenerlo con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Doctor Girón, vamos a hablar hoy con ustedes sobre el tema de la importancia de la donación de órganos y todos los mitos y lo que se ha tejido alrededor del tema, pero sobre todo para los oyentes que sepan que esto es algo muy importante y que más allá de la donación también es un tema de conciencia y de decisión personal en vida para darle vida también a otras personas que a falta de un órgano uno podría prolongarles la existencia. ¿Por qué es importante la donación de órganos? No solo en Colombia, sino en el mundo. Cada vez más la medicina avanza y esto se refleja en que enfermedades que nos llevaban a la muerte de manera muy temprana y las expectativas de vida eran muy cortas. Uno revisa la historia y la gente moría alrededor de los 30, 35 años. Hoy esa expectativa se ha doblado en la mayor parte del mundo. Y entre esa mezcla de avance en la ciencia más un avance en la expectativa de vida, pues las enfermedades crónicas han comenzado a florecer y hay algunas enfermedades crónicas que no están sujetas a mejora de la mano de medicamentos o cirugías y la única oportunidad que tienen estas personas es el trasplante. De ahí se deriva la importancia de ser donante de órganos para darle una nueva oportunidad a estas personas cuya única opción es una cirugía de trasplante. ¿Por qué se ha tejido o se han tejido tantos mitos alrededor de la donación de órganos, ¿no? Algunos dicen, no, es que la persona la desaparecieron porque le iban a sacar los órganos y eso los iban a vender. ¿Hasta dónde eso puede ser cierto o no? Pues para que la gente también lo entienda, que donar órganos no es algo tan fácil de decir, le quito un órgano a una persona y lo coloco en otra, sino más. Y sobre todo el por qué es importante que en vida podamos manifestarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, que yo quiero ser una persona que en algún momento que ya no esté pueda donar los órganos. Bueno, la parte de los mitos, creo que como suceden muchas cosas en las cuales hay un desconocimiento en la población general e incluso en el mismo personal de salud, lleva a que se tejan una serie de leyendas acerca de lo que pasa con donación de órganos y tejidos. De hecho, hay una historia muy vieja de cuando yo estaba pequeño y había un cuentico que se llamaba El Doctor Mortis, en el cual un gran pianista perdía las manos, se la trasplantaban y las habían tomado de un asesino y entonces él se convertía en asesino después de eso. De ahí para acá todas las historias que ustedes se imaginen. Para la fecha en Colombia ni en el Instituto de Medicina Legal ni en la Fiscalía hay ningún proceso activo en el cual se haya podido demostrar que hay tráfico de órganos particularmente en Colombia. Pero pues las historias siguen y como es medio fantasioso el tema de trasplantes, pues creo que ha permitido que en el tiempo persista. Entonces de ahí, claro, es importante, como usted dice, tener presente que los órganos pueden dar una oportunidad de vida a ciertas personas. Creo que nos lleva a facilitar que al momento de nuestro fallecimiento nosotros hayamos tomado la decisión en vida, se la hayamos comunicado a nuestros familiares más cercanos. Eso es lo más importante para que ellos respeten nuestra decisión y las 3.000 personas que hay en Colombia en lista de espera para trasplante tengan esa oportunidad de volver a vivir. ¿Cualquier persona puede ser donante de órganos? ¿Qué requisitos se exigen para ello? Sí, digamos que hay que mirarlo globalmente y la respuesta es sí. Al momento de nosotros fallecer y que podamos convertirnos en donantes de órganos, hay unos equipos de médicos que se llaman médicos operativos de la donación, que son los encargados de entrar a revisar nuestro estado al momento del fallecimiento, nuestros exámenes, mirar cómo están los pacientes en lista de espera, cruzan las edades de donantes con receptores y ahí se determina realmente qué órganos o qué tejidos puede uno donar. Pero mientras tanto, la premisa es
seamos donantes de todo. Doctor, me surge la duda es si, digamos, en algún punto el Estado, al ver el déficit de pronto de donación de órganos, pueda tomar la decisión de que toda persona muerta se convierte obligatoriamente en donante. ¿Eso puede ser posible en algún punto? Ya lo es. Ya lo es. Desde 2016 se expidió una ley en la cual se determinó que todos somos donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante en Colombia. ¿Qué pasa? Que esa ley debe ir de la mano de un proceso de educación a todos los colombianos, de tal manera que no sea una sorpresa, porque muchos de los fallecimientos de las personas son súbitos, muchos inesperados. Entonces sus familiares no han alcanzado a elaborar el duelo y hay alguien que les está diciendo, venga, ¿por qué no dona los órganos? Y eso es un choque que uno espera que la respuesta automática sea el no. Entonces la ley ya existe, sin embargo el proceso educativo lleva tiempo y creo que es lo importante replicarlo para que todos seamos como fieles a eso y además en ese momento tan difícil no nos opongamos al proceso de donación. O sea, la ley lo permite, pero sin embargo se necesita el aval de un familiar, una persona cercana a la persona. No, realmente no se necesitaría nada. Uno lo que puede hacer en vida es decir, yo he decidido que no quiero ser donante y ese registro o esa decisión debe hacerla llegar al Instituto Nacional de Salud, de su centro regulador de trasplantes o a través de su empresa promotora de salud. Si uno no aparece en ese registro, significa que el gobierno pudiera decir automáticamente que toma los órganos y los tejidos al momento de nosotros fallecer. El tema es que es una situación muy sensible. Entonces, al ser tan sensible, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Si yo no he escuchado nunca en la vida de donación y trasplantes y el gobierno dice, estos órganos son míos, la respuesta puede ser negativa para todos los potenciales pacientes que están en lista y caer la tasa de donación mucho más de lo que la tenemos actualmente. Pero esa tasa de donación y en comparación con otras naciones, ¿cómo estamos? Pues digamos que hay una cifra mágica que son 20 donantes por millón de población en los diferentes países. Colombia actualmente está alrededor de 8, que es muy bajita. Hay países con un desarrollo en el tema de donación y trasplantes mucho más alto que pueden tener tasas de 35 y 40, pero con 20 estaríamos bien. Nosotros veníamos creciendo, pero lo que terminó pasando es que después de pandemia tuvimos una caída muy grande y estamos en proceso de recuperación, pero pues estamos lejos de esa cifra mágica. ¿Cuánto tiempo pueden esperar los pacientes en lista de espera? Ahí tienes que tener dos miradas. La primera pueden estar eternamente, ¿cierto? Hasta que aparezca un órgano. El tema es que las enfermedades los consumen y las personas, muchos terminan falleciendo, hasta el 6% fallecen en lista de espera cada año sin lograr el trasplante. Ahora, dependiendo de la enfermedad, pues hay enfermedades que terminan cobrando la vida mucho antes. El promedio en lista de espera depende de los órganos. En Colombia los riñones están más o menos en unos 3 años en promedio en lista de espera. Lo que pasa es que la lista no significa que yo entré de puesto 20 y voy subiendo hasta el 1, sino que todos los pacientes están en el mismo nivel en la lista de espera y se cruzan ciertas características de donante con receptor y yo puede que lleve una semana en lista o 5 años, que si doy el puntaje más alto voy a ser quien será trasplantado. Ok, ¿qué tipos de órganos se pueden donar? Tengo entendido que hay 2 tipos de donantes, si nos puedes contar un poco de este tema. Sí, claro, están los vivos y los cadavéricos y lo que uno espera en el mundo, y Colombia más o menos sigue esa línea. El 70% de los trasplantes son de donante cadavérico y el 30% de donante vivo. El donante cadavérico, actualmente en Colombia la frecuencia más grande es cuando uno muere a través de un diagnóstico que se llama muerte encefálica. Es decir, el cerebro se muere y el tallo cerebral, que es parte de todo el encéfalo, se muere y él es el que gobierna todo el funcionamiento del cuerpo. Al fallecer, al morir el cerebro, temporalmente, de manera automática, los órganos pueden seguir funcionando con un soporte, porque estos donantes generalmente están en unidades de cuidado intensivo, y ese automatismo puede durar unas pocas horas, y ese es el periodo, digamos, ideal para este grupo de donantes para poder tomar los órganos y los tejidos. Con los vivos, en general, digamos, ahora en el mundo lo que se hace es trasplante de riñón, trasplante de hígado y algunos casos particulares de pulmón, en el cual se toma o el órgano completo cuando son pares, por ejemplo el riñón, o un segmento del hígado o un segmento del pulmón, y se le trasplanta a alguien que tiene compatibilidad
con ese donante. En estado cadavérico, ¿qué tiempo puede pasar para que la persona, para que pueda ser donante de órganos? O sea, no sé, la familia le dicen, voy a pensarlo, pero ¿cuántos días pueden transcurrir para que de verdad esa persona sí pueda donar sus órganos y sean útiles para los demás? En general, horas. Horas, porque como les comentaba, ese automatismo, a pesar de lo que uno haga, de las máquinas, de los medicamentos, en algún momento los órganos paran, dejan de funcionar, particularmente el corazón para, y cuando el corazón para, pues entonces la circulación de sangre, que es lo que nutre los órganos, también se suspende, y eso significa que pues ya los órganos no van a funcionar así uno los tome y los trasplante. Y una persona en estado cadavérico, cualquier persona con cualquier fallecimiento, causa de fallecimiento, puede donar, o hay excepciones, no sé, alguien que fue víctima de, no sé, asesinato, o bueno, no sé, o tenía un cáncer, por ejemplo. Hay algunas contraindicaciones, digamos que en general hay unas médico-legales, particulares, digamos que son casos de excepción, no son los más frecuentes, pero pues hay que tomarlos en cuenta. Si la causa de muerte compromete el órgano que uno va a tomar, pues teóricamente no lo debería hacer, pero puede tomar los otros órganos. E igual hay enfermedades que pudieran llegar a ser contraindicación, algunos tipos de cánceres, algunos tipos de infecciones agudas o crónicas, u otro tipo de situación particular, de enfermedades congénitas, en fin. Pero como comenté hace un rato, creo que la clave está en llegar hasta el momento en que uno sea un potencial donante y en ese momento los expertos definan si es o no un buen candidato para todos los órganos, todos los tejidos o algunos de ellos. Doctor, hablaba usted antes de los dos tipos de donantes, ¿no? El vivo y el cadavérico. Hablemos un poco más del vivo. Decía usted que se puede trasplantar el órgano completo o parcialmente el órgano. ¿Qué consecuencias tiene, digamos, para el donante vivo esa donación? Esa pregunta es súper interesante porque ¿a qué le apuesta uno? A que debe tener una vida completamente normal e igual a la que tenía antes de ser donante. Entonces, estos donantes uno le hace una serie de estudios, que son muchísimos exámenes y muchas valoraciones médicas, que le aseguran a uno que la probabilidad de tener complicaciones o enfermedades derivadas de la donación se vayan prácticamente a cero. Y ahí en el camino, en los donantes vivos, uno descarta casi el 50% de los pacientes porque les detecta el que era hipertenso y no sabía, el que tenía diabetes y no sabía, o que tenía alguna otra cosa que condicionara, que puede vivir de muchísimos años más, que no va a fallecer de nada de lo que uno le ha encontrado, pero que si uno llega a extraer un órgano o parte de este, pudiera tener algún tipo de consecuencia. Doctor Girón, no sé si es frecuente o las familias hasta dónde tienen acceso a la información de, listo, tengo un familiar que está esperando, no sé, riñones, y le dicen, bueno, ya tenemos quien pueda donar. La familia, no sé, alguien puede decir, oiga, quisiera saber quién es la persona, ¿cierto? No sé, es costeño o es rolo, bueno, no sé, ¿la familia tiene acceso a eso o únicamente se le informa pues que hay una donación y ya el paciente y la familia toma la decisión de aceptarlo o no? La norma actualmente en Colombia prohíbe que se identifique plenamente la familia, el donante, la familia del donante y la familia del receptor. ¿Cuál es la razón? Porque se ha encontrado en el tiempo y en el mundo que puede haber ganancia secundaria. Es decir, familias que por alguna razón familias de donantes fallecidos que se acercan a la familia de los receptores o al receptor en algún momento y les dicen, venga, es que yo estoy mal de plata o me colgué en la cuota del apartamento y mi familiar fue el donante, entonces a ver si me ayudan. Y esa ganancia secundaria es muy peligrosa. O si el resultado del trasplante es malo y la familia del receptor pues se va donde la familia del donante a decirle que por culpa de ese donante algo pasó. Entonces está limitado ahí, pero sí está uno obligado, como cualquier acto médico, a decirle el donante era de tal edad, de tal género, era sano, tenemos tanto tiempo de haber tomado el órgano, etcétera. Digamos, la información general que le dé tranquilidad al receptor de que va a recibir un órgano que le va a dar una oportunidad de vida, sí debería uno dársela.
Y eso queda, perdón, en alguna base de datos que digamos, no sé, que mañana la persona quiera, bueno, yo tengo este corazón que me tiene vivo y quisiera conocer de quién era, o eso, o esa información si no se deja clasificada en alguna base de datos. No, esa información confidencial está registrada en el Centro Regulador de Trasplantes del Instituto Nacional de Salud, pero no se puede, en los datos exactos, es decir, tienen que estar anonimizados, es decir, exacto, no puede estar nombre, apellido, cédula, ni ningún dato que uno pudiera llegar y tratar de hacerle seguimiento. De hecho, ese registro no puede estar el puntual dentro de la historia clínica. Todos los datos generales que les comenté sí, pero ese particularmente no. Legalmente está prohibido. Doctor, volviendo digamos al tema de los donantes, me surge la duda si quizás hay un donante ideal de órganos, digamos, que cumpla ciertas características. ¿Hay algún prototipo, por así decirlo? Sí. Digamos que para cada órgano es diferente, pero en términos generales, la persona sana, menor de 40 años, que su causa de muerte es un accidente de tránsito, un trauma craneoencefálico, y con todos sus exámenes completamente normales, lo define uno como un donante estándar o donante ideal. De ahí para adelante, todo lo que se salga de la línea, pues puede ser útil como donante. En alguna época se llamaba de criterios expandidos, ese término ha cambiado un poco, pero digamos que eso significa que uno puede ser un poco flexible. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una persona que ha fallecido por un evento cerebrovascular, una trombosis cerebral, como se conoce popularmente, tiene 70 años, y yo tengo en lista de espera que sea muy compatible un niño de 10, pues yo digo, como que no casan, ¿cierto? Pero si tengo a alguien en lista de espera más o menos de esa edad, probablemente para esa persona sea el donante que deba recibir. Y al revés, pues también uno debe mirarlo. Si yo tengo un donante muy joven, 18 años, que fue deportista, muere producto de un accidente de tránsito y tengo un receptor de 70 años, pues uno lo pudiera hacer, pero no es el ideal de tomar ese donante que está dentro de esas características de estándar o ideal para ese tipo de receptor, que pudiera uno buscar otro tipo de donante. O sea, de ahí el puntaje. De ahí el puntaje. El puntaje es interesante porque es que el puntaje se cruza grupo sanguíneo. Si es igual, da un puntaje. Si es compatible, da puntaje, pero un poquito más bajito. Y si no es compatible, pues da 0. Se cruza el código genético en algunos órganos, no en todos. Se cruza la edad del donante contra la edad del receptor, tratando de favorecer sobre todo la población pediátrica. Y algunos órganos, por ejemplo, corazón, hígado, hay algunas otras cosas que son la parte antropométrica, es decir, que si yo tomo un hígado le quepa al receptor, o si yo tomo un corazón le quepa, o que no le quede chiquito, porque entonces pues no voy a lograr nada haciéndolo pues de manera errónea. Doctor, precisamente mientras usted hablaba precisamente eso de el donante, digamos, de 70 que recibe un corazón de un niño, digamos que en dado caso se pudiese hacer, ¿eso le podría alargar los años de vida a esta persona, recibir un órgano completamente nuevo, saludable, estable? O sea, más allá de lo normal. Claro. Uno lo que le apuesta es que la calidad y la cantidad de vida se mejora dramáticamente. Particularmente, por ejemplo, en riñón. La mortalidad de los pacientes que están en diálisis, porque han perdido la función sus riñones, es más o menos de un 20% por año, lo que significa que a la vuelta de 5 años casi que la lista de ese grupo de personas puede ser nueva. Con el trasplante también hay mortalidad, pero la mortalidad está entre el 1 y 2% por año. O sea, la diferencia es muy grande. Y sí se puede hacer, no hay ningún tipo de problema, pero lo que pasa es que si usted tiene 70 años, su expectativa de vida no es tan alta como para decir que yo quiero que viva otros 30 años más.
Doctor, de la población que requiere donación de órganos acá en Colombia, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son adultos? En general, las listas de espera en el mundo tienen un 10% de la población pediátrica, menores de 18 años. En Colombia hay unos 3.000 pacientes en lista de espera más o menos. De esos, unos 300 son niños. Doctor Girón, ya cerrando el programa, hágale una invitación a la gente, al que nos está escuchando, de por qué debe manifestar en vida la donación, por qué también es importante y cómo ese gesto también le ayuda, digamos, a salvar muchas vidas más. Yo creo que es importante que nos pongamos la mano en el corazón y seamos solidarios con las personas cuya única oportunidad de vida es el trasplante. Al nosotros fallecer y no ser donantes de órganos y tejidos, esos órganos pues se van a deteriorar, se van a podrir y no van a generar nada bueno para el resto de la humanidad. Bueno, doctor Girón, pues un tema interesante. El llamado es para que todos, incluidos los que estamos aquí en cabina, pues manifestemos en vida que queremos ser donadores de órganos y sentir ese orgullo también de tomar esa decisión. Muchas gracias por estar en Miradas RCN, doctor Girón. Gracias a ustedes.